Vamos a comenzar a grabar y vamos a ver en qué parte quedamos ayer, ¿ya? Bueno, ayer hicimos un repaso de la ecuación isométrica e hicimos muchos ejercicios de las tres ecuaciones, del balance hidrostático, de la ecuación isométrica y de la ecuación de estado, ¿ok? Había un último ejercicio que no hicimos ayer, pero en donde ya empezamos a introducir el concepto de humedad específica a través de la temperatura virtual. Entonces, antes de hacer ese ejercicio, quiero que veamos qué es la temperatura virtual, ¿ya? Bueno, a modo resumen, entonces a modo resumen vamos a tener tres ecuaciones, ¿cierto? Tenemos la ecuación de estado o ay, ahí sí, la ecuación de estado o la ecuación del gas ideal, ¿ya? Es la primera. Esta surge, ¿por qué? Porque la atmósfera es un gas ideal. Entonces, lo que hace esta ecuación es relacionar la temperatura, el volumen y la presión. Hay dos de estas ecuaciones, nosotros podemos calcular, o sea, obtener esta ecuación para un solo gas o para una mezcla de gases. En este caso, nosotros diferenciamos el aire seco del vapor de agua, ¿ya? Y para poder obtener el aire húmedo, vamos a considerar el uso de TB. Espérense, que hay algo aquí que no está bien, para que no se confundan. Ahí sí. Entonces, esta ecuación que ustedes ven acá ya está en su estado final, ¿ok? Ya considera una mezcla de gases en donde sí se considera el vapor de agua, como a través de la temperatura virtual. Entonces, esta es la ecuación de estado, digamos, del aire húmedo, del aire, digamos, aire seco más, más vapor de agua. Entonces, esa es la forma final en la que vamos a usar esa ecuación. Esta es la presión total del aire, esta es la densidad total del aire, este es el R del aire seco y esta es la temperatura virtual. Ya, el R del aire seco, solo para los componentes del aire seco, la densidad del aire húmedo y la P del aire húmedo. Entonces, esta es la ecuación de estado. Luego tenemos el balance hidrostático, que se obtuvo a través de un balance de fuerzas en la vertical, un balance, ecuación de estado. Ya, utilizando la segunda ley de Newton en el eje vertical. Yo les mostré ayer que nosotros la atmósfera la dividimos en tres ejes, ¿ya? El eje zonal, por ejemplo, el eje X va a ser este-oeste, donde el este va a ser positivo, ¿ya? Ese va a ser el eje X. El eje Z va a ser la componente normal a la superficie y el eje Y va a ser positivo hacia el norte. Entonces así nosotros estamos hasta el momento trabajando con estas ecuaciones, por eso tenemos de Z, de Y. Y en general, la ecuación del balance hidrostático tiene un dz porque estamos haciendo el balance de fuerzas en este eje, en el eje vertical, ¿ya? Entonces, si es que nosotros consideramos las fuerzas digamos, en la componente K, vamos a tener dos fuerzas, la fuerza gradiente de presión y la fuerza de gravedad. Cuando uno hace esa compensación considerando que no haya aceleraciones verticales en la atmósfera, vamos a poder llegar a esta expresión, que es el balance hidrostático. ¿Ya? Como les comentaba, no todos los movimientos en la atmósfera se rigen por un balance hidrostático. Hay algunos fenómenos que sí tienen aceleración vertical. ¿Cuáles? Por ejemplo, un sistema frontal tiene ascenso de aire, tiene aceleración vertical. Por ejemplo, un huracán, un tornado, por ejemplo, la formación de una nube tipo cumulonimbus, ya la convección de aire, etc. Entonces, el balance hidrostático solo se da para movimientos de escala global y para movimientos que son más climatológicos, digamos, más promedio. Hidrostat. Lo otro es que no sé si les comenté cuál era la diferencia entre tiempo y clima. ¿A qué me refiero yo cuando digo que es un movimiento de escala más climatológica que meteorológica? Si alguien me puede decir cuál es la diferencia.
Profe, el tiempo, según lo entiendo yo, un fenómeno más bien del momento presente, el tiempo de hoy, tiempo cómo se está Sí. comportando el clima de hoy y Ujú. el clima viene siendo comportamiento a largo plazo. Por ejemplo, tenemos un Ujú. clima mediterráneo. Claro, perfecto, súper bien, Miguel. Por ejemplo, acá tenemos un clima mediterráneo y para que nosotros podamos saber qué clima tiene un lugar, nosotros tenemos que vivir mucho tiempo en ese lugar. Tenemos que conocer cuáles son las condiciones promedio de la atmósfera o bien cuál es el promedio del tiempo meteorológico, cómo se comportan en promedio las variables meteorológicas a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hablamos en general de 10 años hacia arriba, pero lo ideal son 30 años. Entonces, cuando hablamos de clima, cuando alguien dice, por ejemplo, hoy el clima está está despejado el clima hoy. Eso está mal dicho porque el clima, para nosotros saber cómo es el clima de los días, por ejemplo, del día 15 de septiembre, nosotros tenemos que adquirir todas las temperaturas del día 15 de septiembre de los últimos 30 años y hacer un promedio. Y ahí recién vamos a poder saber cuál es climatológicamente, cuál es la temperatura en Santiago o en Rancagua o en San Fernando, ¿ya? Entonces, si es que ustedes dicen, el clima de hoy, miércoles 15 de septiembre, es despejado. Eso no es así. Ustedes tienen que ver los datos de todos los 15 de septiembre para ver si siempre ha estado despejado, ¿ok? Ahora, si climatológicamente justo todos los 15 de septiembre está despejado, ahí sí estaría bien. Cuando hablamos de tiempo, vamos a hablar entonces de un concepto, digamos, más intuitivo, lo que nosotros podemos percibir instantáneamente de la atmósfera. Por ejemplo, hoy yo siento que esta mañana hizo mucho frío. Eso sí es el tiempo meteorológico. Entonces, el tiempo hoy día está despejado, en la tarde vas a ver una temperatura agradable, etcétera, porque el pronóstico lo dice, etcétera. Pero es lo que dice la medición instantánea o el pronóstico del tiempo a escala de días, ¿ya? Es lo que nosotros vamos a percibir. ¿Se entiende entonces cuando yo hago la distinción entre, por ejemplo, una variable más climatológica que una variable, por ejemplo, de tiempo meteorológico? ¿Se entiende? Bueno, lo dijo el Miguel en realidad, y Miguel lo explicó súper bien. Entonces, por ejemplo, para decir que Santiago es una zona con un clima mediterráneo, nosotros necesitamos datos de muchos años. Si nosotros estamos un año nomás acá, puede ser que justo ese año fue seco, ¿ya? O fue húmedo. Entonces, nos vamos a quedar con una mala percepción, porque el clima tiene variabilidad natural, ¿ya? Les voy a mostrar, por ejemplo, eh, una figura. A ver si es que me funciona. Hay muchos exploradores climáticos que son bien interesantes. Este es uno de mis favoritos. Entonces, se llama era5lobelia.earth. Entonces, acá ustedes pueden ver la climatología de cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? ¿Qué lugar quieren ver el clima? Díganme. Puede ser cualquier lugar del mundo porque es un reanálisis global. Egipto. A ver, tú a saber dónde está Egipto. Arlet, ¿está aquí? Parece o no. Ustedes me confirman. ¿Egipto está ahí? Profe, no, esa es Grecia, está al sur y un poquito al este. Ese cuadradito que da con el agua que está en África, en la zona roja, ¿Ya? Egipto. Ajá. Egipto está en el norte de África. Y Ah, África está acá. abajito. Sí, Ya, vale, ese mira. cuerpo de agua que se ve ahí a la derecha de su cursor vendría siendo el Ya. Nilo, ¿no? No, no ese grande, no el Ah, mar. ya, ya. No el Este mar, chiquitito. sino. No, el de la izquierda, creo yo que. Ah, No vendría siendo uno de esos dos, el de ¿dónde la está izquierda. el Bueno, no, Nilo? yo creo Ya, que es bueno. el. Ese. Yo creo. Como que lo atraviesa Egipto y El después Nilo es está como el verde. más grande, más largo del mundo, ¿no? Tiene que ser uno largo. Es largo. Pero- bueno, pero tiene que ser ese, porque entonces este es Egipto y acá arriba es, ¿cuál me dijiste que estaba? Egipto. Ese es No, Grecia. Grecia. Ah, ahí está Grecia, por eso me acordaba que aquí Grecia está cerca de Italia. ¿Península Egea se llamaba eso? No sé. Uf. ¿Y a la derecha Yo el mar tampoco. Egeo? Ah, ya, ya, me callo. Y acá está uno de los, es que acá hay como varios mares, está el Mar Rojo, el Mar Muerto, el Mar Verde.
Están todos los mares por acá, pero no recuerdo yo tampoco. Entonces, bueno, queremos saber cuál es el clima de Egipto. Ustedes pueden decir, quizás Egipto hoy día está lloviendo, quizás Egipto puede ser que justo hoy día le tocó precipitación, pero el clima de Egipto quizás dice otra cosa, ¿ya? Acá dice el lugar que es Alfa... Ah, ya, sí, claramente esto es Egipto por los nombres. Samasta, bueno, vamos a ese de ahí. Dice cuál es la latitud promedio del lugar que nosotros escogimos y dice que en este caso queremos ver la temperatura del aire promedio promediada durante todo el año. Entonces nosotros vamos a ir ver acá abajo que Egipto tiene un clima bastante parecido a Chile en el sentido de que tiene un invierno y tiene un verano. Sus meses de verano en donde están las máximas temperaturas se ubican en los meses de julio, julio y agosto, ya porque es el hemisferio norte, y los meses más fríos corresponden a los meses de diciembre, enero, febrero. ¿Ya? Entonces tienen ellos un régimen también de estacionalidad en relación a la temperatura, bien parecido al de Chile, con temperaturas promedio en el verano de 30 grados Celsius. En realidad es bien parecida a esa zona que escogimos. Vamos a ver cómo son las precipitaciones. Ah, ya, este gráfico me encanta. Bueno, me encanta entre comillas porque en realidad es bien catastrófico. Hoy esta página les va a encantar, se las voy a pegar en la... porque van a quedar como unos bacanes en todo el mundo. Bueno, ¿qué se ve en este gráfico? Se ve la temperatura promedio de este lugar anual, o sea que agarramos por cada año, agarramos todas las temperaturas de un año y las promediamos. Entonces, por ejemplo, la temperatura promedio anual del 1979 en términos de anomalía fue, no sé cuál es la escala de esto, dice One Nights, ahí dice, what is this? Tiene que tener una escala donde diga cuál color es cuál, pero bueno, lo importante es que entre el año 1979 y el año 1993 había una especie de anomalía negativa en la temperatura en ese lugar, en relación a la temperatura promedio de todo un año. Luego, desde el año 1997 en adelante, empezamos a tener anomalías positivas de temperatura, ¿ya? Por ejemplo, vemos que en promedio la temperatura en el año 2018 en este lugar que escogimos fue de 23 grados Celsius en comparación al promedio de la temperatura del año 1982 que fue 20. O sea, hay 3 grados más de temperatura en este lugar que escogimos, que fue Abu Korkas. ¿Ya? Luego, si es que vamos a la parte de la precipitación, vemos que ellos tienen precipitaciones, ¿será esto? Warm nights. Ah, no, son warm nights, perdón. Precipitación, ya, miren, fíjense que el patrón de precipitaciones acá es distinto al patrón de precipitaciones que Searlet subieron las temperaturas. Después vamos a ver cómo ha sido en Chile, ¿ya? Fíjense que el patrón de precipitaciones en este lugar, en Egipto, es distinto al patrón de precipitaciones que tenemos nosotros en Chile. ¿O no? ¿O dicen que es parecido? A ver. Ah, no, es bastante parecido. De hecho, ¿por qué digo que es parecido? Porque las precipitaciones se limitan a los meses de invierno. ¿Ya? Se limitan a los meses de invierno. Vamos a ver qué latitud tiene este lugar. Tiene una latitud de 27, claro. Parecido, por ejemplo, quizás a La Serena. Entonces, y llueve súper poco. A ver, esto no es nada de lluvia, chiquillos. No llueve nada allá. Tiene una precipitación anual de 6.4 milímetros. Eso es lo que cayó acá el otro día. O sea, no. Acá, por ejemplo, en el último evento que hubo de precipitación, en San Fernando cayeron como 30 milímetros. Allá llueve 6.4 milímetros al año. O sea, es un lugar más seco que ni que te cuento lo seco que es. Y ahí, gracias a todos estos datos, uno recién va diciendo, ah, ya, ahora que tengo datos de los últimos 30 años, yo puedo hacer todos estos gráficos y poder decir cuál es el clima de un lugar. Es seco Egipto. Nosotros sabíamos que Egipto era seco, ¿cierto? Ya, miren, la humedad relativa es bajita, etcétera. Y acá pueden ver el viento, un montón de cosas. Y me encanta a mí esta página. Entonces ahora vamos a ver Chile. ¿Les parece? Entonces vamos a ir a la localidad donde ustedes viven. Profe, disculpe, ¿los colores azules significaban menores temperaturas? Sí, acá abajo, por ejemplo, aparece el promedio de temperatura. El corredor del Valle Central de Chile tiene menos temperatura que alrededor.
Qué curioso eso. Eso es la cordillera de Ah, en los la Andes. cordillera, sí. Sí. Yo dije, Mira, ¿qué onda? Muy raro me parece. Sí, no, es la claro que es la cordillera. cordillera, obvio. El Ya, mar es gracias. rojo porque es más cálido que el continente en promedio. Ya, de hecho, la Profe, clase de disculpa hoy una, vamos a ver por qué. ¿Mm? perdón, otra pregunta. Era con este ramo, creo. ¿No habían dicho que el mar tenía un alto calor específico con respecto al continente y que llevaba como Esa un es la clase de retraso hoy. el cambio de temperatura? Ah, Sí, entonces después lo vamos a ver. sí, sí, precisamente hoy día. Muy Ya. buena introducción. Sí, efectivamente el calor específico se define como, en términos matemáticos, es como un dQ sobre un dt. Entonces, según cuánto calor nosotros le añadimos a un sistema, ese calor va a implicar un cambio en temperatura. Entonces, al océano hay que agregarle más calor para que haya un cambio de temperatura que al continente. Por eso, eso significa que tiene un calor específico más alto que el continente y por lo tanto los cambios de temperatura no son tan drásticos como acá, ¿ya? Entonces, en promedio, el océano sí tiene más temperatura que el continente, porque el continente tiene temperaturas en la noche que son a veces bajo cero y el océano nunca va a tener una temperatura bajo 0 grados, o sea, estaría congelado, ¿ya? Vamos a Rancagua, por ejemplo, al valle, en la zona en donde ustedes viven, que es el valle, que precisamente San Vicente, ¿ya? Entonces, claro, acá en San Vicente tenemos temperaturas máximas en los meses de verano, con temperaturas promedio máxima de 27 grados Celsius. Yo diría que últimamente un poquito más, ya, pero esto considera 30 años, ¿ven? Por eso no hay que considerar un año solamente, porque en un año las cosas pueden variar mucho, hay que considerar promedio. En San Vicente, fíjense que en el hemisferio sur y en Chile en particular, los cambios en relación, por ejemplo, al cambio climático no son tan notorios como en el hemisferio norte, ¿ya? En San Vicente, efectivamente, quizás puede ser que haya una tendencia positiva de temperatura, pero no es del todo clara, ¿ya? Fíjense que hay años incluso que tienen anomalías negativas en la década del 2000. Entonces, no, en el hemisferio, al menos en nuestra localidad, el cambio climático ha sido algo más de los últimos años, no ha sido una tendencia que ha estado, digamos, clara, lo que no dice que no exista ni que se vaya a empeorar. El régimen de precipitación en San Vicente está abocado a los meses de invierno y, por ejemplo, fíjense que en San Vicente se espera que climatológicamente caigan 813 milímetros, ¿ya? Y en San Vicente este año creo que han caído, no sé, yo creo que máximo 300, ¿ya? Entonces, estamos con una sequía, un déficit de precipitaciones bien importante. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a las estaciones en línea, a la DMC, y buscamos una estación allá. Entonces, por ejemplo, quedémonos con la estación, allá no hay muchas estaciones, ¿ya? Yo habría pensado lo contrario porque es una zona bien agrícola. Entonces, veamos la de Rancagua. Y en Rancagua lo normal es que precipite, a ver, por acá tiene que estar. No, esta no es la página, hay otra. Bueno, hasta el momento hay otra página. La DMC tiene muchas páginas interesantes. Por ejemplo, agua caída a la estación, a ver. Y acá no es muy intuitiva así la página, no, a mí no me gusta mucho, porque es media, es como que está hecha para que la entiendan ellos nomás. La, eh, no encuentro la estación que estábamos viendo, pero bueno, aquí hay una. Ah, pero nos fuimos a Chillán. El Paico puede ser, a ver. Y aquí ustedes generan informe sin precipitaciones. Ya. No hay nada. Uy, 78 milímetros. Dios, no hay nada de precipitación. Wow. Bueno, esta década ha sido seca ya. Estamos hablando de la mega sequía. En los últimos, ¿han escuchado hablar de la mega sequía? ¿Han escuchado hablar de la mega sequía? ¿No, Miguel?
Wow, bueno, les cuento. El mes pasado salió un paper bien interesante que se lo voy a mandar. Entonces, por ejemplo, ustedes si quieren buscar un paper, van a Scholar Google, ¿ya? Esa es la plataforma en donde nosotros buscamos los papers y les voy a enseñar después cómo hacer la cita y todo es súper entretenido. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero buscar el paper que les quiero mostrar, entonces voy a poner las palabras clave. Drought, blow, Garro. Garro es como el genio de la meteorología de Chile, ¿ya? Entonces, él es René Garro, no sé si lo conocen. Fue mi profe de tesis del magíster. Es un genio. La cosa es que hace unas charlas, pero fantásticas, René. Ay, es mi ídolo. Entonces, por ejemplo, él sacó un paper, bueno, hay muchos papers relacionados con la mega sequía, ¿ya? Habla de que este es uno de los papers. Sí, ya, súper buena pregunta, Arlet, la vamos a ver al tiro. Buena pregunta, buena pregunta. Profe, yo quiero ¿Sí? intentar responderlo, pero que nadie se enoje si me equivoco. Ya, yo me acuerdo que Ah, pero sí, para eso es. usted nos había enseñado el semestre pasado que hay latitudes del planeta en las cuales el aire era ascendente, como por ejemplo en zonas secas, como por ejemplo la nuestra, y se Ujú, trasladaba, bueno, no sé a través de qué, me imagino que a través de la troposfera, porque la ujú, estratosfera es más quieta, ujú. entonces a través de la troposfera va el vapor de agua a la zona de latitudes más ecuatoriales. Esa es la Ya. respuesta, profe, y por eso no... Es lo que tú dijiste, pero todo lo contrario. O De hecho, sea, está bien. Efectivamente, hay una celda que asciende en el trópico y desciende en las zonas subtropicales donde están las zonas secas, que es donde está el desierto. Y al haber, porque para que se forme la precipitación, más adelante vamos a ver que necesitamos que el aire ascienda, ¿ya? Necesitamos que haya ascenso de aire. Entonces, esta celda, ya se los voy a mostrar, esta celda que se llama celda de Hadley, está ubicada, precisamente su brazo descendente está ubicado en las zonas subtropicales, que sería el norte de Chile. Entonces, en esas zonas nunca va a poder producirse la precipitación, incluso aunque haya humedad en el aire, como dice Miguel. Entonces, esa es una de las razones de por qué en las zonas, digamos, más desérticas no se va a poder formar la precipitación, solo se van a poder formar nubes de tipo cúmulo, estratocúmulos, ¿ya? A ver, este es el libro que estamos viendo nosotros en esta clase y al principio tiene un capítulo que nosotros no leímos, pero que tiene relación como al clima general. No sé eso sí, si es que tienen ese diagrama que yo les quiero mostrar, porque este libro en realidad es como más de termodinámica que de circulación general. Acá, por ejemplo, acá está la celda de Hadley, ¿ya? Vemos que en la zona ecuatorial, que es la parte que está aquí al medio de la esfera, hay ascenso de aire. Fíjense que acá hay una circulación cerrada, ¿cierto? Entonces, en niveles, acá en la zona ecuatorial el aire asciende, luego cuando llega al tope de la troposfera, como dijo el Miguel, se devuelve o se va hacia zonas más polares. ¿Por qué se va hacia zonas más polares? Porque termodinámicamente el aire siempre se va a tender digamos, a buscar la estabilidad. Entonces, ¿cómo buscamos la estabilidad? Bueno, la Tierra se calienta más en un lugar que otro, se calienta más en las zonas ecuatoriales y se calienta menos en los polos y por lo tanto el aire va a tender a ir hacia zonas en donde haya menos calor, ¿cierto? Porque termodinámicamente la Tierra va a buscar ese equilibrio, entonces va a ir el aire que va a ir desde la zona tropical, se va a ir transportar por arriba hacia las zonas polares y si es que la Tierra no tuviera, si es que la Tierra no tuviera circulación, si es que la Tierra no tuviera, perdón, rotación, esta celda terminaría en el polo, ¿ya? O sea, el aire bajaría en el polo directamente. Pero como la Tierra tiene rotación terrestre, esta celda baja antes. El brazo descendente de la celda baja antes, baja en las latitudes subtropicales y aquí baja el aire seco y cálido, ¿ya?
porque ya vamos a ver después de la clase de hoy que cuando hay movimientos de ascenso, el aire se va a humedecer, o sea, el aire, perdón, va a formar gotitas de agua líquida, esa agua va a precipitar y por lo tanto cuando venga su viaje hacia acá ya va a venir seco el aire. Y al descender va a suceder algo que se llama comprensión adiabática, que es lo que vamos a ver también en la clase, yo creo que la próxima semana. Va a haber algo que se llama termodinámicamente comprensión adiabática y el aire va a descender seco y cálido. Y eso va a producir en la vertical una inversión térmica que va a inhibir la precipitación en esa zona. Entonces, respondiendo a la pregunta que dijo Larlet, en ese lugar nunca va a haber ascenso, ¿ya? Y lo otro es que para que se evapore el agua, Larlet, necesitamos temperaturas en el agua que superen los 27 grados Celsius, ¿ya? O sea, ¿y saben cuál es la temperatura promedio del agua en nuestro océano? Les voy a mostrar. Fíjense que la temperatura del océano es en promedio, en esta latitud donde está el norte de Chile, en promedio es cálida, ¿cierto? Si es que uno ve ahí para todos lados, es cálida, excepto precisamente frente a Chile. Las costas de Chile, o el océano que está frente a las costas de Chile, es más frío, chiquillos. Es mucho más frío que otras zonas, por varias razones, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos el promedio de la temperatura del mar frente a las costas de Chile, vamos a ver que en promedio la temperatura ahí no supera los 20 grados Celsius ni siquiera en la estación en que es más cálido. Entonces, el océano frente a nuestras costas nunca va a ser una fuente de humedad para hacer nubes. Entonces, en nuestra zona eso no va a ocurrir, Arlet. Las celdas cree que usted, profe, las celdas cree usted que estarán en el medio y no los polos por la fuerza centrífuga del giro. Las celdas están en el medio. Las celdas, ¿a qué te refieres que están en el medio, Miguel? Como que Sí, que estaba surge, escribiendo rápido. En el Ecuador, están alrededor del Ecuador. ¿sí? Porque No, ahí llega ajá. más energía solar, Pero más dijo que era por radiación el solar. giro. Ah, por el giro es que la celda descendente se produce en las zonas subtropicales y no en el polo, ¿ya? Porque mira, a ver, déjame ver si encuentro otro gráfico, otro libro en donde haya un gráfico más bonito de eso. Entonces hay Entonces tanto baja, o libro. sea, el aire ya, bueno, baja en el Ecuador y sube en los No, subtrópicos. sube en el Ecuador y Ah, baja en los subtrópicos. En vez de bajar en el ya. polo, porque en estricto rigor debiese bajar en el polo. ¿Por qué? Mm, Porque el aire sube en los lugares más cálidos, porque el aire es menos denso, ¿cierto? Va a subir en los lugares más cálidos y luego va a querer, digamos, va a querer calentar las zonas más frías. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las zonas más frías? El polo. Entonces va a tratar de irse la tropopausa hacia lugares más fríos, que en este caso va a ser el polo, pero no va a llegar al polo. ¿Por qué? Porque existe la rotación terrestre. La rotación terrestre hace que ocurran otros fenómenos en las latitudes medias que quitan energía y por lo tanto la Tierra no alcanza a llegar, o sea, este flujo no alcanza a llegar al polo y desciende ahí porque no tiene más energía. Ya, ya. mira, acá Profe, en y este que también libro, tengo ¿sí? otra duda que me tiene bastante intranquilo. ¿Cómo No, dime. el aire caliente se tiende a acercar al aire frío, tiende a ir al aire frío? Sí. ¿Sabes si en algún momento de la carrera vamos a ver el porqué de eso? Sí, de hecho ¿O debiésemos muy verlo también profundo? en este curso. Ah, ya. Em, claro, termodinámicamente el aire va a buscar equilibrio, ¿cierto? Y las masas de aire, porque uno de repente dice que está entrando el calor, ¿cierto? Perdón, que Sí. está entrando el frío. Ah, Dice, eso, oye, sí, cierra eso la era. puerta porque está entrando el frío. Bueno, eso no es así. Lo que realmente está sucediendo es que está Mm. escapándose el calor. ¿El ¿Ya? calor Ese es acarrea materia? claro, ¿El flujo de calor? el, Ah, el calor, o sea, las masas de aire más calientes van a tender a salir. No es que vaya a entrar el frío. Entonces uno siempre dice, termodinámicamente no está bien decir que va a entrar el frío. ¿Ya? Y lo vamos a ver estas semanas. ya. Así Ya, que, gracias. bueno, pero para cerrar con lo de la celda, para que sigamos con la clase de hoy, les quería, miren, este curso no es de climatología, ya todo lo que estamos viendo hoy día más o menos es un curso entero que se llama climatología física, ya, y que está dado principalmente por el balance de energía en la Tierra. ¿Se acuerdan que vimos en el curso
del semestre pasado una breve clase de balance de energía, que yo les conté que entraba la energía solar, salía la energía terrestre y que estaba el efecto invernadero. Esos eran como los 3 factores principales que modulaban el balance de energía en la Tierra. Pero lo vimos a nivel global. Cuando nosotros vemos ese balance de energía en la Tierra, bueno, con ecuaciones y que fue lo que vimos un poco el semestre pasado, nosotros podemos ver eso mismo, pero después como gráficos, ¿ya? Vamos a ver que en realidad la radiación solar no llega igual no llega igual a todo el planeta. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde llega con un ángulo, digamos, normal al eje Z, o sea, llega como una flecha directa a la Tierra, y hay otros lugares que están inclinados, como por ejemplo los polos, las latitudes medias, que están inclinados respecto a los rayos solares, ¿ya? Los rayos solares llegan a la Tierra así como si fuera, yo les comenté el semestre pasado que llegaban como si fueran líneas rectas, ¿ya? No llega así como circular la radiación, llega así como si fueran puras líneas rectas. ¿Por qué? Porque el Sol está muy lejos de la Tierra para vernos como una esfera. ¿Ok? El Sol nos ve como un plato. Estamos tan lejos que en realidad el Sol ve a la Tierra como un plato, entonces tira rayos así como en paralelo, ¿ya? ¿Y qué produce esto? Produce que en las zonas que tienen curvatura en el planeta, la radiación llegue con un ángulo, no llegue, digamos, toda la componente del flujo solar. Esto llega en toda su componente a la zona ecuatorial, pero a las latitudes medias y al polo, esto llega solamente digamos, llega como por el lado la radiación y por lo tanto la radiación que ingresa efectivamente va a ser menos, porque va a haber un ángulo entre el cenit y el flujo solar. ¿Ok? ¿Eso qué va a producir? Bueno, va a producir que la radiación terrestre llegue de manera diferenciada al planeta, ¿ya? Va a llegar, digamos, con mayor intensidad en los meses, bueno, esto va a variar estacionalmente, cuando el hemisferio sur está, digamos, cuando hay por ejemplo, cuando hay un solsticio de verano en el hemisferio sur, es que el Sol está lo más posible hacia el hemisferio sur, ¿cierto? Entonces, eso cuando ocurre el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Entonces, acá fíjense que en este mapa la parte de abajo es el hemisferio sur, ¿ya? Y vemos que el 21 de diciembre, efectivamente, que es acá más o menos, tenemos el solsticio de verano y es donde tenemos más radiación en las partes del hemisferio sur, ¿ya? Casi todo el año tenemos que el máximo de radiación en realidad ocurre en las zonas ecuatoriales, ¿ya? Acá hay otro gráfico, que en realidad el gráfico que quiero que vean es otro, ¿ya? Ya, esos flujos que yo les mencioné, que es el flujo de radiación de onda corta y el flujo de radiación terrestre, van a llegar de la siguiente manera por latitud. Vemos que si es que nosotros promediamos todos los valores de longitud de la Tierra, y lo dejamos como un promedio por latitud, vamos a tener este gráfico. Vemos que la radiación solar tiene el máximo en las latitudes ecuatoriales, por lo que les mencioné el cenit. Y la radiación de onda larga que emite el planeta va a ser máxima también en las zonas ecuatoriales, pero no va a tener una variación tan importante a lo largo de las latitudes. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura de la Tierra y no digamos, de cómo llega la radiación en el caso del Sol. Si nosotros vemos la diferencia entre estas dos curvas, vamos a tener que en las latitudes ecuatoriales va a haber una radiación neta positiva. Es decir, va a entrar más radiación de la que va a salir en el planeta Tierra. O sea, va a haber un desbalance en la parte ecuatorial, va a entrar más radiación de la que va a salir y por lo tanto vamos a tener un input de energía. ¿Y qué va a pasar? Se va a calentar la Tierra en este lugar. Lo contrario sucede en las zonas polares, en donde se emite más radiación de la que llega y por lo tanto el neto de radiación va a ser una pérdida. En las zonas polares se pierde más radiación de la que se absorbe y por lo tanto hay un enfriamiento. ¿Qué hace el planeta Tierra para compensar esta diferencia? Bueno, el flujo, las zonas que están más cálidas van a tender a ir hacia zonas que están más frías y por eso se producen las celdas climáticas, como por ejemplo la celda de Hadley, y luego se hacen otras subceldas que ya no son tan importantes como la celda de Hadley, pero que cumplen el mismo rol. Al final cumplen el rol de enfriar los trópicos y calentar
los polos, ¿ya? ¿Se entiende? Esa fue una breve clase de Sí, climatología. estaba escuchando, profe, pero aún me queda la duda, el proceso más micro que mueve el aire hacia las latitudes polares, ¿qué es lo que, no sé, lo atrae? O sea, yo me imagino, o hipótesis, el flujo de calor traslada materia. ¿Es eso, profe? El flujo de ¿Cómo? calor, bueno, ¿Qué es lo que lo arrastra hacia los polos? el ¿Qué viento. fuerza? El viento, claro, efectivamente tiene que haber transporte porque mira, el calor se puede transmitir de distintas maneras, con radiación, con conducción o con convección, ¿cierto? Entonces, por En este caso, convección se arrastra sería por hacia el frío. convección y por advección. Entonces, por convección, el aire cálido o la superficie terrestre en la zona ecuatorial va a subir el aire por convección y este aire se va a advectar o se va a mover hacia zonas más polares. Entonces, sí hay un intercambio de masa para que haya un intercambio de calor, Miguel. Entonces, Ah, ya. en este caso, el método de calentamiento de los otros lugares es convección. Fíjate que yo les comenté el semestre pasado que hay tres formas de trasladar el calor, ¿cierto? Radiación, conducción y convección. En radiación y conducción no hay intercambio de masa, ¿cierto? Convección es el único método en donde la masa es intercambiada para que haya cambio de calor. Un movimiento neto de masa debe ocurrir, pero más comúnmente las parcelas con distinta energía se mueven de lugar, ya que es lo que sucede en este Claro. caso. Luego la energía es intercambiada sin un cambio neto de masa, o sea, en este caso hay una circulación, entonces arriba el aire se mueve hacia allá, pero se tiene que compensar eso, ¿cierto? Por balance de masa tiene que, si sale masa a un lugar, esa masa tiene que llenarse con algo, ¿cierto? Entonces por abajo hay otro flujo. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, nos vamos a otro mapa. Gracias, profe. Entonces, es lo mismo que cuando el aire caliente sube, pero esto es para el lado. Sí, y ahí Ah, nosotros ya. no le llamamos convección, le llamamos advección, Cuando pero es es para lo el mismo. lado. Ah, Ajá, ya, gracias, sí. profe, me quedó súper claro. Bacán, bacán, súper. Mira, y fíjate, para terminar, este es el Windy, que no es nada más que un mapa, que este es un modelo climático, perdón, un modelo meteorológico global. Y lo importante es que pueden ver que efectivamente en las zonas subtropicales hay puras altas, ¿cierto? Está el anticiclón subtropical, acá está el anticiclón del Atlántico Sur, el anticiclón, este es el anticiclón del Índico, etcétera, y ahí volvemos a dar la vuelta. En el hemisferio norte también, en el verano hay un anticiclón en la zona subtropical. Anticiclón me refiero a una alta presión, perdón. En la parte del Atlántico Norte hay otro anticiclón, entonces fíjense que hay puras altas presiones en las zonas subtropicales y eso se produce por esta celda descendente de la celda de Hadley, del brazo descendente de la celda de Hadley, que en la zona, digamos, ecuatoriana vamos a tener precipitaciones bajas y bajas presiones en general y convergencia de aire. Entonces, ¿con qué me refiero a convergencia de aire? ¿Se acuerdan que les conté que arriba el aire sube, luego baja, o sea, se traslada por arriba hacia las zonas subtropicales y en las zonas subtropicales baja? Y acá en la superficie el aire tiene que volver por compensación, por balance de masa a las zonas tropicales. Fíjense en que efectivamente el aire vuelve por abajo. El aire subtropical baja por acá y se devuelve hacia el trópico. ¿Ya? Y eso ocurre. Entonces, esto que les comento, quizás hay variabilidad sinóptica, interanual, etcétera, pero en promedio es algo que sí ocurre, que es verdad. Y por eso Egipto es seco, porque ahí hay una celda descendente de Hadley, ¿ya? No sé cómo llegamos a esto, chiquillos, pero ¿tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda en relación a la climatología? Sí, presión alta, es que mira, sí, la presión alta es aire descendente, pero ¿por qué? Porque hay más fuerza, o sea, hay más presión. La presión, acuérdense que se define como una fuerza por unidad de área, y entonces, claro, claro, baja genera más fuerza. Sí, Miguel, súper, bacán. Eso quiere decir que entendieron súper bien el concepto de presión atmosférica. Bien, son las 9:44, así que veámonos a las 10. Y ahí piensan si es que les queda alguna otra duda. No sé si Arlet respondí bien tu pregunta. ¿Entendiste que en Chile
hay dos factores que generan que a pesar de que aumente la temperatura no van a haber estas tormentas catastróficas. Eso que dices tú sí va a ocurrir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay más calor sí se va a evaporar más agua, ya eso también lo vamos a ver en las clases que vienen, y por lo tanto las tormentas van a ser más intensas y más, digamos, va a haber más precipitación en poco tiempo. Yarlet, vale, nos vemos a las 10 entonces. Ya, vayan a hacerse, yo me voy a hacer un tecito. Nos vemos entonces en un ratito, el mismo link. Ya, chao, chao. Entonces podemos ver, esta es la figura 6.4 del Hartmann, en donde se ven las secciones horizontales de viento por latitud, ya, o sea, es el viento promediado por cada meridiano y en realidad, perdón, el viento promediado por cada latitud. Entonces tenemos la latitud promedio en el Ecuador, la latitud promedio en los polos. Vemos que en las latitudes subtropicales, ya que por ejemplo o en las latitudes medias, que están entre el 60 y el 30 grados sur en este caso, o entre el 30 grados norte y el 60 grados norte, en ambos hemisferios se produce un viento horizontal en altura que son vientos del oeste. Y esto se produce nada más ni nada menos que por la rotación terrestre, por el efecto de Coriolis, que lo vamos a ver más adelante. Y el efecto Coriolis hace que el viento descienda, que el viento vaya desde el oeste hacia el este en estas latitudes, y lo que también produce esto es que la celda que les digo yo, la celda térmica que se produce en la atmósfera entre el trópico y el polo, se corte y la celda entonces descienda en las latitudes subtropicales. ¿Qué pasa en la estratosfera? Bueno, el tope de la troposfera es más o menos 100 hectopascales. Entonces, todos estos procesos que yo les he comentado están limitados a la troposfera. Sobre la troposfera, sobre los 100 hectopascales, viene la estratosfera, y efectivamente sí hay una circulación. Hay una circulación que es interhemisferial, o sea, va de un hemisferio al otro, y es circular. Entonces, en este caso vemos que, por ejemplo, en el verano, en este caso este es DJF, diciembre, enero, febrero, en el verano austral, hay viento del este en el hemisferio sur y viento del oeste en el hemisferio norte en la estratosfera, y en el invierno austral, que son los meses de junio, julio, agosto, se invierte esta circulación. Ya, no estoy segura de las razones, pero lo que quiero comentar es que efectivamente sí hay una circulación arriba también, a pesar de que hay menos gases y que hay otras composiciones de gases, ¿ya? Esto entonces genera que haya una acumulación de ozono en algunos lugares. A ver si es que encuentro, hay tantas páginas que no sé si... Profe, disculpe, cuando se refirió arriba es la estratosfera, ¿no? Continuando lo que Claro, la estábamos segunda hablando. capa de la atmósfera es la Gracias. estratosfera. Sí. Sí. Y hay una imagen en donde uno puede ver efectivamente el ozono, pero a través de un modelo, ¿ya? Cuando nosotros vemos las cosas así como ordenaditas, chiquillos, probablemente estamos utilizando datos que han sido no alterados, sino que han sido agregados o han sido manipulados, ¿ya? O mejorados. Entonces, cuando nosotros vemos los datos así, por ejemplo, muy grillados, como esto que está grillado, esto es un modelo, ¿ya? Son observaciones, sí, ¿ya? Pero son observaciones que han sido metidas a un modelo y asimiladas de tal manera que se interpola espacialmente, pero dinámicamente. Se interpola los datos espacialmente, pero a través de un modelo numérico, usando las ecuaciones que yo les estoy mostrando, ¿ya? Entonces son datos, pero hay que tener cuidado. Entonces, hay varias maneras de ver el ozono. Entonces, este es el ozono, el agujero del... No queremos ver el agujero. Queremos ver el... Pero acá no está... Bueno, me van a tener que creer nomás. A veces en el Windy también muestran ozono, porque el Windy es un modelo meteorológico. Y capa de ozono. Ya. Fíjense que el ozono
Esta es la formación de ozono, ¿ya? Fíjense que el ozono es máximo en las latitudes medias, ¿ya? Que es en donde no es destruido, donde se va acumulando. Y donde es mínimo, bueno, en las zonas en donde ya no hay nada, nada de nada, pero esto es porque me imagino que es por el hoyo. De hecho, sí es por el hoyo, porque fíjense que arriba sí hay, ¿ya? Pero el mínimo está en la zona, o el mínimo en realidad, entre comillas, está en la zona en donde se forma y se destruye, que es en el Ecuador. Ya el ozono se destruye en estas partes. Fíjense que hay menos, hay un azulito más oscuro y se acumula en estas partes. Y eso es gracias a la circulación estratosférica. ¿Ya? Sigamos. Lo otro que les quería comentar en relación a la circulación general de la atmósfera es que les dejé en el cursos, les dejé un link en donde pueden acceder al blog de Meteo Chile, que son unos colegas que hacen artículos digamos, explican distintas cosas con un lenguaje súper cercano y simple, cosas atmosféricas. Por ejemplo, en este caso, la circulación general, ellos la explican y hacen unos dibujos fantásticos. Fíjense que si es que la Tierra no tuviera rotación ni tuviera continentes, esa sería la circulación que nosotros esperaríamos. O sea, el aire asciende, el aire cálido tiene menos densidad, se eleva, llega hasta la tropopausa porque no puede seguir subiendo por la inversión térmica, luego se transporta hacia zonas en donde hay, digamos, menos energía y acá el aire desciende en la parte, ¿por qué? Porque es más frío. Y así se haría esta celda ideal. Pero no es así, ¿por qué? Porque hay circulación, o sea, porque hay rotación en la Tierra, y efectivamente tenemos la celda principal, que es la celda de Hadley, que es la que nosotros más, digamos, existe mayor certeza de que existe. Las otras dos celdas efectivamente también existen, pero no son tan visibles como la celda de Hadley en los datos, ¿ya? Entonces la celda de Hadley tiene un brazo ascendente en la zona tropical, en donde se forman precipitaciones, nubes convectivas, cumulonimbus, etcétera. De hecho, si ustedes ven la imagen del satelital del GOES, van a ver que ahí siempre está un brazo ascendente, siempre hay cumulonimbus en este lugar. De hecho, está la zona de inconvergencia intertropical ahí, que es esto que está acá. Este es el satélite que se llama GOES 16. Y esperemos que cargue. ¿Ya? Entonces acá siempre van a haber precipitaciones, el aire llega a la tropopausa, no puede seguir subiendo porque acá hay una inversión térmica, se traslada hacia las zonas en donde por conservación de masa está descendiendo el aire, que son las zonas más frías, y por la rotación de la Tierra baja acá. Y como acá baja el aire, la nubosidad acá está limitada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aire no asciende, tiene un tapón arriba, tiene una tapa de olla, entonces la nubosidad acá es baja, y están los famosos estratocúmulos en esa zona, que son estas nubes que están acá. ¿Ya? No se puede formar más nube que esa, y está el desierto de Atacama, que gracias a no tener nada de vapor de agua en la atmósfera, puede tener los cielos más secos y más limpios del planeta. ¿Ya? Entonces, lean eso, ahí está incluso después la explicación de las corrientes en chorro y del anticiclón subtropical que está frente a Chile, que es parte de esta celda de Hadley. Léanlo, y la otra semana vamos a hacer un test, yo creo, relacionado a eso, para yo asegurarme que lo hayan leído todos sus compañeros. ¿Son diferentes las nubes en el Ecuador a las que tenemos en Chile? Claro que sí. Nosotros acá en Chile tenemos otro tipo de formación de nubosidad, que es gracias a los ciclones extratropicales o las bajas extratropicales que se forman, que tienen asociadas a ellas la formación de un sistema frontal. ¿Ya? Entonces hay un frente frío, hay un frente cálido, frente frío, frente cálido, y eso es lo que nos trae a nosotros precipitaciones en Chile. Acá no, acá arriba ocurren otras cosas, está la zona de intertropical o zona de convergencia intertropical, y acá las nubes se forman por convección, porque está tan caliente el agua que el aire asciende porque tiene menos densidad, así de simple. Acá no es así, acá el aire no está, el agua no está caliente, acá el agua está fría. Así que necesitamos otros mecanismos de ascenso de aire, y esos mecanismos son las bajas extratropicales, que son estas de acá, que son otros fenómenos, ¿ya? ¿Cómo se ven las bajas extratropicales? Bueno, se ven así. Acá este es si quieren les pongo esta página también, que este es el satélite GOES 16.
El satélite GOES 16 y ustedes acá pueden ver las imágenes satelitales en vivo de lo que está pasando no en todo el planeta. Ya este es un satélite geoestacionario, es decir, siempre está ahí, va rotando con el planeta, entonces siempre va mostrando la misma cara en la Tierra. Y ustedes me podrán responder, ¿por qué está en esta parte y no al otro lado? ¿Se les ocurre? ¿No se les ocurre? Yo Adivinen pienso, quién. yo pienso, Sí, profe, que es dependiendo de quién lanzó el cohete. Yo veo, o sí, sea, el satélite. Y así veo que es. está observando Estados Unidos. como sí, pero si está observando la misma Sí, cara, igual está corrido Estados Unidos. Se les corrió sí, el pero es que satélite. hay dos. Estados Unidos Ah, tiene este y tiene otro más que es el West, miren. Entonces, como, o sea, digamos, Estados Unidos tiene tanta plata, tiene una cara de Estados Unidos y la otra cara. claro. Sí, así que esa es la respuesta. Estados Unidos hizo el satélite. Bueno, tienen, pero oye, bien por nosotros, porque tenemos el satélite ahí mismo, de verdad. Es como, Créanme que profe, era chileno el satélite. Iba a decir, no, mm, pero podría no. haberles dicho que fue Chile el que lo lanzó, pero no, no fue así. Nos hubiera troleado, profe. No, pero bien por nosotros, por estar más o menos en la misma latitud en donde Estados Unidos decidió, o en el mismo meridiano en donde Estados Unidos decidió poner el satélite, porque fíjense que está ahí. Entonces acá está la circulación clarita del anticiclón subtropical. Fíjense que el aire más frío se mete por acá, por este brazo, y fíjense que se ve clarita la circulación. ¿Ya? Ese es el anticiclón subtropical. Y justamente hoy no hay ningún sistema frontal, ¿ya? Y que siga así para que no tengamos para que no haya lluvia el fin de semana. Se demora en cargar porque es una imagen satelital, ¿ya? Y ahí está de noche, ¿ven? Ahí está, así. Y así entonces el planeta va cambiando, pero como el satélite va siguiendo la misma cara, va viendo los días, el día, la noche, etcétera. Y bueno, el ITCZ es lo que está acá, chiquillos, eso que está ahí. Ahí está la ITCZ, que es la zona de convergencia intertropical. ¿Y cómo sabemos que son nubes tipo cúmulo? Porque tienen unas bases, perdón, unos topes súper altos. Fíjense cómo se van moviendo ahí esos cumulonimbus. Ahí están. Ah, y arriba hay un huracán. ¿Lo vieron? Fíjense, ahí está. Ahí hay un huracán. Uf, está bonito esto. ¿Ya? Bueno, a ver, veamos. Y esto tiene una súper buena resolución. Por ejemplo, si vamos a, al 0,5, así se ven los cumulonimbus desde arriba. Parece agua hirviendo. Acá no está cargando. Bueno, es que igual pusimos una imagen de noche y de noche no es la mejor idea. ¿Ya? Ahí hay un cumulonimbus. ¿Ven? Que parece agua hirviendo. ¿Ven como que llega a un tope y se va para los lados? Ya. Hablemos de ese tope. ¿Cuál es el tope de los cumulonimbus? La tropopausa. La tropopausa, precisamente. ¿Por qué? Porque hay una inversión térmica y ya vamos a llegar a eso. Entonces sigamos avanzando en la materia y ahí vamos a ir viendo, recordando todas estas cosas que vimos hoy día a lo largo que vayamos pasando en la materia, ¿ya? Ya volvamos a lo aburrido, pero igual me parece entretenido que todas las clases hagamos un poquito esto, ¿cierto? Para que vayamos viendo distintos tópicos de meteorología. Quedó pendiente ver lo de la mega sequía, ya que el Miguel no sabe, yo creo que tiene que saberlo porque es algo súper importante, así que la otra clase lo vamos a introducir un poquito, ¿ya? Pero quedó pendiente. Al menos ya sabemos cómo funciona en promedio. Ahora, después vamos a ver cuáles son las anomalías que hay sobre ese promedio. Por ejemplo, la mega sequía es una anomalía, ¿ya? Algo que difiere del promedio. Pero el promedio es así. Esta página que les mandé acá es el promedio. Y ahí ustedes, bueno, esta página es genial porque, por ejemplo, acá explican el efecto Coriolis, explican la Alta de Bolivia, cosas así como, pero de súper buena onda, ¿ya? Entonces, a lo largo este, por ejemplo, es el último paper que salió, el de la mancha cálida. Entonces, este también lo podemos ver a lo largo de las clases. Ya vamos a apoyarnos harto en el blog de Meteo Chile, con lo que hace mi compañero el Diego. Vamos entonces
Ya. Bueno, todo lo que vimos hasta el momento, chiquillos, se rige con estas ecuaciones. Todo en promedio, ya climatológicamente, ahora que ya sabemos cuál es la diferencia entre variabilidad meteorológica, de tiempo meteorológico y clima, climatológicamente la atmósfera se comporta y se rige según estas tres ecuaciones que tenemos acá, ¿ya? Ahora, yo les dije entonces que la atmósfera podía ser tratada de dos maneras. Podía ser tratada como aire seco, que esta es la ecuación de estado del aire seco, que es P sub D igual a ρ sub D por R sub D por T, o sea, la presión del aire seco igual a la densidad del aire seco, el R del aire seco y T. Pero nosotros nunca medimos el R solo del aire seco, o sea, la densidad solo del aire seco, porque cuando uno mide la densidad del aire húmedo, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar una manera en que podamos considerar ambos en una sola ecuación. Después está la ecuación de estado del vapor de agua, que es E, que es la presión parcial del vapor de agua, igual a la densidad del vapor de agua por la constante específica del gas del vapor de agua por la temperatura, ¿ya? Entonces, la presión total, ya según la ley de Dalton, la presión total de un gas va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Entonces, en este caso sería la presión del aire seco, PD, más la presión parcial del vapor de agua. Esta es la ley de Dalton. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa idea, podemos reescribir la densidad total como la suma de las densidades. Entonces, al igual que lo hicimos acá, podemos escribir densidad igual densidad del aire seco más la densidad del aire del vapor de agua. ¿Cierto? ¿Ya? Pero nosotros sabemos que la densidad del aire seco está definida según esta ecuación de acá y la densidad del aire húmedo está también definida según la ecuación de acá arriba, así que si despejamos las respectivas densidades en función de la ecuación de estado, nos queda esta expresión de acá. Nos queda que la densidad total va a ser igual a la presión del aire seco, que también se puede escribir como, según esta ecuación, la presión total menos la presión parcial del vapor de agua, ¿cierto? Según esta expresión de acá. Voy a borrar. ¿Cierto? Y más esta ecuación despejada, ya la densidad del vapor de agua igual a la presión parcial del vapor de agua sobre la constante del gas del vapor específica del vapor de agua por T, ¿ya? Nosotros esto lo podemos reordenar de la siguiente manera. Sacamos hacia afuera la presión en función de todos estos otros factores y nosotros sabemos que este épsilon es igual a este épsilon es igual a RD sobre RB, ¿cierto? Eso lo vimos hace algunas clases. Entonces, si nosotros consideramos esto, podemos reordenar esta expresión y escribirla de esta manera. ¿Y qué nos queda? Nos queda la presión total, nos queda que la densidad del aire húmedo, porque aquí ya hablamos de la presión total o la presión del aire húmedo es igual, la densidad del aire húmedo es igual a la presión del aire húmedo sobre el R del aire seco por la temperatura, por esta expresión que está acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros esta expresión la juntamos con la temperatura y ahí definimos todo esto como una temperatura virtual. Entonces, toda esta expresión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la densidad del aire húmedo considere, o sea, que la densidad total, digamos, considere la presión parcial del vapor de agua. Entonces, seguimos. Y entonces esta es la manera en que lo reescribimos, corremos el T hacia el otro lado y nos queda entonces que ρ total del aire húmedo va a ser igual a P del aire húmedo sobre R de específico del aire seco por toda esta expresión de acá que va a ser lo que vamos a llamar entonces temperatura virtual. Entonces acá despejamos la temperatura virtual y nos queda la ecuación en la forma final, ya en la forma final que les mostré al principio en algunas diapositivas atrás, pero con la temperatura virtual, y vamos a definir esta temperatura como la temperatura sobre 1 menos la presión parcial del vapor de agua sobre la presión total del aire por 1 menos épsilon, ¿ya? ¿Alguna duda con la temperatura virtual? Profe, disculpe, yo tenía una duda.
2 diapositivas atrás, había aquí, donde tengo las primeras dos ecuaciones, tengo ρ del aire seco y del aire húmedo. Ajá. Y en la tercera franja, donde tengo las dos primeras ecuaciones sumándose, ¿cierto? Ujú, ujú. Mi duda es, ¿esa es una equivalencia del ρ del aire seco con el ρ del aire húmedo? Y por eso es que después es el ρ total. Sí, el ρ total Ah, es igual al ρ del aire seco más el ρ del aire húmedo. ya, no, es que al principio había levantado la mano porque como eran diferentes las densidades de diferentes cosas, no Sí, me son de calzaba, pero... diferentes cosas. Sí, Ah, a propósito se suman, ya, gracias, profe. ya. Entonces, esa es la metodología. Ahora, acá hay un paso que yo me salté y que ustedes tienen que hacerlo, que es el paso desde reordenar esta ecuación para que lleguen a esta manera, ¿ya? Y ahí ustedes entonces llegan al significado. Entonces, ¿se entiende cuál es el objetivo de la temperatura virtual? ¿Se entiende? Bueno, igual lo voy a repetir. ¿Por qué usamos esta temperatura virtual? Bueno, porque el vapor de agua es un gas que es altamente variable en la atmósfera, ¿ya? Entonces, si es que nosotros quisiéramos meterlo en esta ecuación, tendríamos que cambiar constantemente el R. Tendríamos que constantemente ir cambiando la contribución del vapor de agua sobre la composición de la atmósfera, ¿ya? Entonces el R cambiaría constantemente y eso sería un cacho determinar cuál es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Entonces, la manera en que nosotros podemos incorporarlo en una ecuación que considere tanto aire seco como vapor de agua, es decir, el aire húmedo, es a través de la temperatura virtual, en donde se considera la presión parcial del vapor de agua. ¿Y qué sucede acá? Bueno, sucede según esta ecuación. La temperatura virtual va a ser mayor o va a ser menor que la temperatura normal, si es que hay vapor de agua en la atmósfera. ¿Qué sucede si es que no va a haber vapor de agua en la atmósfera con esta ecuación? La virtual es mayor, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, si es que hay vapor de agua en la atmósfera, este término de acá va a ser mayor que 1, ¿ya? O va a ser, perdón, no va a ser mayor que 1, sino que va a ser mayor que 0. Y si es que a 1 le restamos algo que es mayor que 0, entre 0 y 1, vamos a tener que el denominador va a ser menor que 1, ¿cierto? Y como va a ser menor que 1 esto, va a amplificar la temperatura arriba. Vamos a dividir por algo que es menor que 1 y por lo tanto va a amplificar el numerador, ¿ya? Dice, el vapor de agua hace que el cambio de temperatura sea más lento, entonces la virtual sería mayor. Así es. Termodinámicamente esa es la razón, ¿ya? ¿Y por qué? Por el calor específico del agua. Entonces vamos a eso ahora. Si es que no tienen más duda, entonces con la temperatura hay algo sí que me gustaría decirles que es súper relevante, ya, que sale en el libro, que es una frase que me gusta mucho, dice, la temperatura virtual es la temperatura que tendría el aire seco, sí, la temperatura virtual es la temperatura que tendría el aire seco con el objetivo de tener la misma densidad que el aire húmedo a la misma presión, ¿ya? Esa es la definición como formal y está en la página 67 de El Wallace. Entonces eso para cuando ustedes estudien es una frase que podría yo preguntar en la prueba. Acuérdense que para estudiar para la prueba les recomiendo al 100, en realidad la persona que lea el libro le va a ir bien. ¿Ya? Entonces pasamos a la segunda parte, perdón, sí, a la segunda parte del curso, que es la termodinámica de la atmósfera. Ya hemos visto termodinámica, pero ahora ya vamos a hablar de procesos en relación a las leyes de la termodinámica. Y esto precisamente comienza justamente después de la reducción a nivel del mar en el libro, que es lo que ya vimos en la página 72, como la primera ley de la termodinámica. Bueno, primero hablar un poco cuáles son los tipos de energía que nosotros conocemos, no solamente en la atmósfera, sino que en todos los sistemas. Nosotros sabemos que si hay algún tipo de movimiento en la atmósfera, vamos a hablar de una energía cinética, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
No sé si se acuerdan cuál es la definición de energía cinética, creo que era un medio m por v al cuadrado. ¿Ya? ¿Puede ser o no? Esa es la energía cinética. La energía potencial era mgh. Qué buena memoria tengo con esto. ¿Ya? Y esas son fuerzas que se aplican sobre cuerpos, ¿ya? Sobre cuerpos a nivel macroscópico. Entonces, cuando hablamos de fuerza cinética y energía potencial, hablamos de energía, de tipos de energía que se aplican sobre cuerpos a nivel macroscópico. Macro, le voy a poner macro, ¿ya? ¿Qué pasa adentro de estos cuerpos? ¿Qué pasa si es que queremos ver qué está sucediendo con la temperatura o con las propiedades termodinámicas en el cuerpo en sí? Bueno, adentro de este cuerpo también van a ocurrir fenómenos relacionados con energía, pero esa energía va a ser energía interna y se va a componer tanto de energía potencial como energía cinética, pero que va a ocurrir dentro de las moléculas. Entonces, hay energía macroscópica, pero dentro de cada una de estas moléculas vamos a tener. Imagínense que este cuadradito, digamos, es un elemento macro. Adentro de este cuadradito van a haber átomos y van a haber moléculas que van a estar afectas también a energía cinética y energía potencial, ¿ya? Que no necesariamente es la misma que es la que lo afecta afuera. Entonces, estos átomos y estas moléculas van a ser afectadas por estos dos tipos de energía y van a producir cambios de temperatura, van a producir, digamos, sí, cambios de temperatura, de calor y trabajo mecánico. A ver. Volví al principio. Entonces, vamos a ver la primera ley termodinámica. Para eso vamos a hablar primero del calor, ¿ya? La unidad de medida del calor, del dQ, va a ser un joule, ¿ya? Que va a ser el calor que nosotros le vamos a añadir a un sistema. Este calor puede ser incorporado a través de la conducción o a través de la radiación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que no haya intercambio de masa. La idea es que sea un calor que va a ser adquirido a través de la excitación de las moléculas o a través de la radiación, ¿ya? Acuérdense que la convección necesita intercambio de masa, ¿ya? Como resultado entonces de que uno vaya a incorporar un calor, vamos a tener una consecuencia, ¿ya? Como consecuencia del ingreso de un calor a un sistema, el sistema va a producir un trabajo externo, ¿ya? Esto va a ser representado a través de cambios de presión y cambios de volumen principalmente, ¿ya? En el compuesto. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, si es que yo le agrego calor al aire, en este caso, el aire va a tender a expandirse o a comprimirse. Y en ese cambio va a haber cambios de presión y cambio de volumen en el compuesto. Y eso a su vez, entonces, la mezcla entre la incorporación de calor y también la consideración del trabajo efectuado por la incorporación de calor, entre los dos, la diferencia entre los dos va a definir un cambio de energía interna en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, el exceso de energía o lo que no se alcanza a compensar entre la incorporación de calor y entre el trabajo que se va a efectuar como consecuencia de la incorporación de calor, va a ser representado como un cambio de la energía interna en la sustancia, ¿ya? Entonces, le vamos a poner nombrecito a las cosas, ¿ya? Le vamos a empezar a poner nombrecito a las cosas y les voy a mostrar la primera ley de la termodinámica en versión 1, ¿ya? Porque hay varias versiones de la primera ley de la termodinámica, ¿ya? En donde dQ va a ser el calor añadido al sistema en forma de convección, en forma de radiación, dW va a ser el trabajo realizado por el sistema y dU va a ser el cambio de energía interna. ¿De dónde nace la primera ley de la termodinámica? Bueno, nace de la premisa de que la energía no se va a destruir, no va a desaparecer, solamente se va a transformar entre una u otra forma de energía. Entonces, la primera ley de la termodinámica surge de la conservación de energía en el sistema, ¿ok? Ahora,
Vamos viendo por partes. Sabemos que el calor añadido, bueno, se mide en Joule y que va a estar dado por métodos como conducción o como radiación. Pero ¿cómo esto se refleja en trabajo? Bueno, primero recordar qué es el trabajo. El trabajo se define como fuerza por unidad de distancia, si se acuerdan. Entonces, para que haya trabajo, tiene que haber una fuerza y tiene que haber un cambio de un desplazamiento asociado a esa fuerza. O sea, esta fuerza tuvo que haber producido un cambio mecánico. Por ejemplo, en este caso tenemos un pistón que está, o imagínense, una jeringa sin salida, ya una jeringa con el dedo tapado, ya, en donde estamos apretando el pistón y por lo tanto el fluido o este pistón va a ejercer, va a tener un cambio, digamos, en una distancia X. Este fluido va a pasar de haber tenido un X más 1 a pasar a tener un X, entonces va a haber un DX asociado a la fuerza que le estamos aplicando al pistón y por lo tanto vamos a ejercer un trabajo, ¿ya? Entonces así vamos a definir el trabajo. Ahora, ¿cuál es la fuerza que le estamos agregando en este caso si estamos hablando de aire? ¿Qué fuerza vamos digamos, aplicar sobre un fluido de aire si es que lo apretamos? Hoy se me enfrió el café. Presión. Exactamente. Y la fuerza o la presión en particular se va a definir como una fuerza por unidad de área, ¿cierto? Si es que se acuerdan. Una delta, un diferencial. Es como W2 menos W1. Por ejemplo, W2 menos W1, o sea, el cambio de trabajo va a ser igual a F por DX. Si el DX es 0, no va a haber trabajo. Si F es 0, no va a haber trabajo. Si alguno de estos es positivo, va a haber un diferencial de trabajo, o sea, un trabajo inicial menos un trabajo final. ¿Ya? La presión se va a definir como fuerza por unidad de área. ¿Cierto? Entonces, la fuerza en este caso la vamos a definir como P por A. Reemplazamos y nos queda que el trabajo va a ser igual a la presión por el área por dx, y el área a su vez se define como dI por d, o en este caso dI por dz, que es este ejemplo de acá, ¿cierto? Porque la distancia está en x, arriba tenemos un z y abajo y hacia allá tenemos un i. Entonces quedaría F igual a P por dI por dz, y dI por dz por dx es dB. Así se define un diferencial de volumen. Entonces el trabajo va a ser P por dB, y este trabajo entonces, si es que lo esquematizamos, nos va a quedar que el trabajo se va a relacionar como este diagrama de acá. Si es que nosotros ponemos un gráfico en donde se represente la presión en el eje X, en el eje Y, y el volumen en el eje X, vamos a ver que el trabajo va a estar relacionado con estas dos variables de la siguiente manera. Si es que nosotros aumentamos el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Son directamente proporcionales, o en verdad inversamente proporcionales. Disminuye, ¿cierto? Entonces, si vemos en este gráfico, si es que aumentamos el volumen, la presión tiene que disminuir para mantener el trabajo. Si es que ocurre lo contrario, si es que el dB disminuye, la presión tiene que aumentar. Entonces, el trabajo va a estar relacionado de esa manera en la ley de la termodinámica, ¿ya? ¿Y cómo se calcula acá el trabajo en este diagrama? Bueno, en la integral, para obtener el trabajo hay que hacer la integral de estas dos curvas. Entonces, para ver la integral entre estas dos curvas que se grafican de esta manera, se vería el área bajo la curva, ¿cierto? Así se define una integral, como el área bajo la curva, y así podríamos obtener el trabajo. ¿Ya? Seguimos. Bueno, entonces ya sabemos que el trabajo se define de esta manera en el caso que estuviéramos hablando de una masa M cualquiera. Para simplificar, vamos a considerar una unidad de masa de sustancia, es decir, 1 kilogramo. ¿Ya? 1 kilogramo, y en este caso vamos a empezar a incorporar el uso de las minúsculas. Ya el trabajo lo vamos a definir como dW con minúscula porque va a ser sobre una unidad unitaria de área, y lo vamos a redefinir como P por D alfa.
donde alfa es igual a 1 partido la densidad. ¿Por qué? Bueno, porque ahí acuérdense que teníamos un volumen, y volumen es igual a ver, la masa, la densidad es igual a, vamos más atrás, densidad es igual a masa partido por volumen, ¿cierto? Entonces, el volumen va a ser igual a masa, masa partido densidad, y como es una masa unitaria va a ser 1 partido densidad, y 1 partido densidad va a ser alfa. Tarán se llama volumen específico. El volumen específico, luego el trabajo se redefine de esta manera. ¿Dudas con eso? Profe, presión dividido el diferencial de 1 partido densidad. Sí. Presión partido densidad o presión partido diferencial de densidad es presión por diferencial de un volumen específico. ¿Ya? Entonces, gracias a esto podemos reemplazar en la primera ley termodinámica la parte del trabajo como la presión por un diferencial de volumen específico. Y aquí tenemos nuestra versión 2 de la ley de la termodinámica. Seguimos. Bueno, ahora para poder seguir modificando nuestra ecuación hacia una forma en que nos sea más útil para poder solucionar los problemas de la vida real, vamos a incorporar otros conceptos, que en este caso es el calor específico, que puede ser calor específico a volumen constante o calor específico a presión constante. Calor específico a volumen constante CB y calor específico a presión constante CP. Esa es la diferencia entre dos. Y estos valores están tabulados, ya existen por cada material, pero ustedes tienen que entender cuál es el origen. Bueno, yo les hablé que existía el calor y el calor se mide en Joule, ¿cierto? Que es una medida de energía. Y el CB se va a definir como un diferencial de calor, ya un dQ por sobre un diferencial de T. ¿Y qué significa esto? Va a ser la razón entre el calor añadido a un sistema en relación al cambio de temperatura que éste vaya a tener. O sea, ¿cuánto va a cambiar de temperatura este según el calor que yo le añada? ¿Ya? Entonces, el calor específico del océano va a ser mayor que el calor específico de la Tierra, porque el calor específico del océano va a necesitar más de Q para cambiar un dt, ¿ya? También dicho de otra manera, se dice que es el cambio, el calor que debemos añadir para que una unidad de masa aumente su temperatura en 1 grado Celsius, ¿ya? Entonces, en el caso del océano, esto va a ser más grande que en el caso de la Tierra y de la atmósfera, porque vamos a tener que añadir más de Q para que el dt sea más grande. ¿Se entiende? Todo esto a un volumen constante. ¿Ok? Entonces, si el volumen de un material es constante, vamos a volver a la ecuación de la termodinámica. ¿Qué pasa acá si el volumen de un material es constante? Este término de acá va a ser 0, ¿cierto? Porque dB va a ser 0. Entonces, nos queda que dQ es igual a du, ¿cierto? dQ va a ser igual a du, y por lo tanto, CB sabemos que es dQ va a ser igual a du. Entonces, acá ¿cómo reemplazamos? Y sabemos que dQ es igual a CB por dt. Va. ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros debiésemos reemplazar acá. Entonces, du va a ser igual a dq, y por lo tanto, du va a ser igual a CB por dt. Este es en el caso en que sea un volumen constante. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros ahora podemos reemplazar en la ecuación de la termodinámica de la siguiente manera. Entonces, ahora, ahora que incorporamos las definiciones anteriores, vamos a redefinir la primera ley de la termodinámica y vamos a tener la versión 3 de la ley termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, que va a ser dQ igual a CB por dt, que esto era du, para un volumen constante, más dW. Y esas son las nuevas versiones digamos, las nuevas definiciones.
Ahora vamos a ver por otro lado el calor específico a presión constante. ¿Y qué pasa si hay presión constante en la ecuación de la termodinámica? Bueno, veamos qué pasa. Bueno, se define de la misma manera el calor específico a presión constante. Va a haber un dQ sobre un dt, pero a presión constante. Y gracias a eso vamos a poder alterar o modificar la ecuación de la siguiente manera. Nosotros sabemos que dP por phi, ya en este caso, nosotros en la ecuación, acuérdense que teníamos un P por D phi, o sea, P por D alfa, perdón, es un alfa. Un P por D alfa era lo que teníamos en la ecuación termodinámica, en la parte del trabajo, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros modificamos este factor de la siguiente manera? Nosotros sabemos que de P por alfa va a ser igual a, por la regla de la cadena, P por D alfa más alfa por dP. Y nosotros esto es lo que teníamos en la ecuación. Entonces, nosotros despejamos eso en función de los otros dos factores y nos va a quedar que P por D alfa va a ser igual a dP D por P alfa menos alfa de P. Y eso lo reemplazamos en la ecuación, en la primera ley de la termodinámica y nos va a quedar dQ igual a CB por dt más dP de P por alfa menos alfa por dP. Entonces reemplazamos la ecuación de estado nosotros en este caso, ¿en qué variable? En la presión por alfa. Y nos va a quedar RT. Acuérdense que la ecuación de estado es P igual a ρ RT, ¿ya? ¿Cierto? Entonces P partido ρ va a ser igual a RT y P partido ρ es igual a P por alfa igual RT, ¿cierto? Entonces reemplazamos en D de P por ρ, o sea, de P por alfa, vamos a reemplazar RT y nos va a quedar de RT. Y como R es constante, solamente nos va a quedar un diferencial de temperatura. Entonces aquí vamos a tener CB dt más R dt, ¿cierto? Menos alfa de P. ¿Ya? Y acá entonces tenemos un dt y sacamos el dt como un factor común y nos queda dt por CB más R menos alfa de P. Y adivinen qué, CP es igual a CB más R. Si es que esto lo igualamos a la ecuación que habíamos visto antes, que era esta. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya no importa, pero vamos a definir CP igual a CB más R, ¿ok? R del aire seco. Entonces así vamos a encontrar nuestra tercera nuestra versión 3 de la primera ley de la termodinámica, que es con la que nos vamos a quedar, que la vamos a definir en función del volumen específico a presión constante por dt menos alfa por dp, ¿ya? Donde esta parte iba a ser ahora ya no podemos decir cuál viene de dónde porque ahora está todo mezclado. Ahora ya no tenemos una parte del trabajo y una parte del calor como la teníamos antes, y una parte de la energía interna como la teníamos antes, ¿cierto? Es que derivada es lo mismo que diferencial. ¿Ya? Y bueno, eso era hasta hoy lo que les quería mostrar. Esa es la clase que tenía hecha hasta el día de hoy. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Profe, yo quedé con una duda en la parte donde creo que tenía un de alfa, que era que la diferencia de volumen, porque era constante, se iba a cero. ¿Ya? ¿Me puede mostrar eso de nuevo, por favor? Acá, Ahí, ahí. ¿Sí? P por D alfa se hace cero cuando el volumen es constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el volumen va a ser igual a, para una unidad unitaria de masa, 1 partido ρ. Y esto va a ser igual a alfa. Entonces, alfa
es el volumen específico, es igual al volumen para una unidad unitaria de masa. Ah, Entonces, sí, porque es de alfa, entonces como el volumen es sí, constante. claro, Ah, si de B es 0, de alfa es 0. sí, ¿Ya? sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Bueno, la otra semana vamos a ver ejercicios de esto para que lo apliquemos. ¿Ok? Ya, Vivi, ¿qué pensaron de la prueba? Vamos a ver el tiro del calendario. Les voy a proponer una fecha y ustedes me dicen, ya, sí, yo igual opino lo mismo, porque así vamos a alcanzar a pasar hasta la materia que viene después de esto y nos quedamos hasta ahí nomás, ¿cierto? Ya, entonces vamos a dejarla para la semana, déjenme ver ahora. Docencia. Ya, vamos a definir al tiro entonces. Ya. A ver, nosotros ahora estamos en la semana 4, que estamos en la ecuación isométrica, pero nos adelantamos con leyes de la termodinámica y mejor que haya sido así porque leyes de la termodinámica todavía nos queda harto por ver. ¿Ya? Y después viene el receso, y ahí ustedes van a tener tiempo para estudiar. Y entonces el control 1 lo vamos a mover a la semana que toca procesos adiabáticos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, los procesos adiabáticos yo creo que lo vamos a ver la semana que viene, entonces va a entrar hasta procesos adiabáticos en el control 1, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Y el control 1 entonces quedaría la semana 7 y la semana 7, a ver, porque ahora estamos en la semana 4, la semana 5 es la siguiente, después viene el receso que es el 27, ¿cierto? No me acuerdo muy bien sí, vamos a ver al tiro el día. Vamos a ver inmediatamente el día. ¿Saben qué semana es la semana de receso específicamente? ¿Qué semana es en la del 27 o no? ¿Pero qué día? Ya, la del 27. Entonces la prueba quedaría para inicios de octubre. Quedaría, puede ser entre el 4 y el 7, y ahí nosotros tenemos clase el martes. Yo creo que el martes 5, para que no perdamos la clase el miércoles. ¿Les parece? Y va a ser una prueba verdad, el tiempo que va a durar la prueba. ¿Ustedes tienen clases después del martes? ¿Después de mi clase? ¿A qué hora? ¿A las 4:15? Ah, entonces vamos a tener que hacer el miércoles la prueba, porque no, con 1 hora y media es muy poco. ¿Ya? Entonces la vamos a hacer el miércoles 6. Ya, entonces la prueba va a quedar fijada para el miércoles 6 de octubre a las, o sea, a las 8:30, yo creo, para que tengan más tiempo. Entre 8:30 y 11:30. Y ahí tienen 3 horas. Yo creo que es lo mejor. Ya, chiquillos, en eso quedamos entonces. Yo voy a subir ahora al foro la fecha final del control de 9 a 12. A ver, a las 12 tengo que hacer algo, ¿no? A ver, déjenme ver. A
A las 12, el 6. Sí, también puede ser de 9 a 12. Ya dejémosla de 9 a 12 entonces. Entonces voy a agregar un mensaje en el foro. Fecha prueba. La fecha va a ser entonces el miércoles 6 de octubre, entre las 9 y las 12 horas. Guarda. El test de la próxima semana va a ser de una mezcla. La lectura que subí al foro, que es la de el link interesante, esa del blog Meteo Chile, y un poquito de termodinámica. ¿Ya? El link lo subí al foro. Lo subí al foro como link interesantes. Ese. Entonces yo ahora voy a poner en el foro abajo, para los que no vinieron, que el test de la próxima semana considerará la lectura del resumen de circulación general y la materia pasada, la materia vista hoy en clases. ¿Ya? Sí, ese Miguel. Si no tienen más dudas, entonces me despido. Cualquier cosa me mandan un correo y bueno, ahí junten dudas a ver si la otra semana hacemos lo mismo que hicimos hoy día, esto de ver otras materias que yo no tengo consideradas, que a veces se me olvidan, pero que sí, yo sé que para ustedes son relevantes. Qué bueno, me alegro. Sí, yo también lo pasé súper bien. La verdad es que me gusta que veamos cosas divertidas, así que revisen la página y ven a ver si les surgen dudas para la otra semana. Y vamos a ver también lo de la mega sequía la otra semana, ¿ya? Ya, niños, chiquillos y chiquillo y chiquillas, cuídense. Nos vemos la otra semana. Que tengan una buena semana y pásenlo súper bien. Buen 18. Chao, Vivi. Chao, Miguel. Chao, Arlet. Un abrazo.